El aire dentro del tren de cercanías olía a metal frío, a la humedad de la madrugada y al café barato que un hombre a su lado sorbía de un vaso de papel. Mateo Vargas sentía el ritmo familiar de las vías bajo sus pies, un traqueteo que marcaba el compás de su vida desde que Laura ya no estaba. Cada mañana, el viaje desde su piso en Usera hasta el imponente complejo de las 4 Torres Business Area era como cruzar una frontera invisible entre dos mundos. El suyo era un mundo de facturas apiladas en la mesa de la cocina, del abono transporte como un tesoro mensual y de la memoria de una risa que ya no llenaba el silencio. El otro, el de Tecnovantis, era un universo de cristal y acero, de silencio presurizado y de un poder tan palpable que parecía alterar el aire. Al salir de la estación, el viento de la Castellana le golpeó el rostro, un recordatorio brusco de su propia insignificancia frente a aquellos gigantes de hormigón. Su tarjeta de identificación, con el plástico ya amarillento por los bordes, se sentía fría y pesada contra su pecho, un grillete moderno que le daba acceso a un lugar al que sentía que ya no pertenecía. En el ascensor, junto a ejecutivos jóvenes con relojes que costaban más que su alquiler de 3 meses, Mateo se encogía instintivamente, intentando ocupar el menor espacio posible. El ambiente en la planta 37 era siempre el mismo. Una temperatura glacial mantenida por un sistema de climatización agresivo, el zumbido casi inaudible de los servidores que él mismo mantenía y el persistente aroma a café quemado de la máquina de la oficina, un brebaje que todos consumían como combustible para la indiferencia. Se sentó en su cubículo, un rincón sin vistas relegado a la infraestructura, y el sistema operativo de su viejo portátil le saludó con una lentitud exasperante. Era el guardián invisible, el hombre que evitaba que el corazón digital de la empresa colapsara, pero su presencia era tan funcional y tan ignorada como la del cableado bajo el suelo técnico. Justo entonces, el sonido nítido y arrogante de unos zapatos de piel italiana, resonando en el mármol del pasillo principal, anunció la llegada de Gonzalo. Ese sonido no era el de un compañero, era el de un propietario inspeccionando su dominio. Gonzalo de la Torre no caminaba, se deslizaba. Su traje, de un azul marino tan oscuro que parecía negro, estaba cortado a la perfección, y el destello de su reloj suizo captaba la luz fluorescente del techo con cada gesto calculado. Un rastro de una colonia cara, algo amaderado y cítrico, flotaba a su paso, un invasor olfativo en el aire viciado de la oficina. Mateo lo observó desde la relativa seguridad de su cubículo, viendo cómo Gonzalo saludaba con una familiaridad forzada a los jefes de proyecto, dispensando sonrisas que no llegaban a sus ojos. Era un maestro de la política corporativa, un encantador de serpientes cuya reputación se había construido sobre los cimientos del trabajo de otros. Un hecho que Mateo conocía de una forma íntimamente dolorosa. La memoria de Laura, brillante y apasionada, explicando sus revolucionarias ideas sobre la arquitectura del Proyecto Quimera, mientras Gonzalo asentía con una condescendencia apenas disimulada, era una herida que no dejaba de supurar. De repente, la rutina se rompió. Gonzalo se detuvo cerca de la gran sala de reuniones acristalada, donde un equipo de marketing presentaba algo a un cliente importante. Frunció el ceño y su voz resonó en el silencio de la planta. «Mateo», llamó, sin molestarse en acercarse a su puesto. El tono no era una petición, era una orden. «El proyector no responde. Ven a echar un vistazo». Todas las cabezas se giraron. Mateo sintió el calor subir por su cuello, una oleada de humillación pública. No era el jefe de IT, era un ingeniero senior de infraestructuras, pero para Gonzalo, él era simplemente el de los cables. Se levantó, sintiendo el peso de las miradas, y caminó hacia la sala. Dentro, el aire estaba cargado de tensión y del perfume floral de una de las ejecutivas. Sin mediar palabra, se agachó tras el podio, localizó el cable HDMI que estaba mínimamente suelto y lo empujó firmemente en su puerto. La pantalla cobró vida al instante. «Ya está», dijo en voz baja. Gonzalo ni siquiera le miró. «Gracias», espetó, ya girado hacia el cliente con su sonrisa de vendedor de éxito restaurada. Mientras Mateo se retiraba, oyó a Gonzalo añadir en voz baja para el cliente, con una risa cómplice: «Hay que tener paciencia con el personal de soporte, ya sabe». Cada paso de vuelta a su cubículo se sintió como una milla. Si disfrutas las historias de karma, secretos ocultos y el poder silencioso de quienes son subestimados, suscríbete ahora para ver cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.
De vuelta en la soledad de su escritorio, la humillación se asentó en su estómago como una piedra fría. No era la tarea servil lo que le quemaba, sino la calculada demostración de poder, el recordatorio constante de su lugar en la jerarquía de Tecnovantis. Su mirada se desvió hacia el segundo cajón de su archivador, el que rara vez abría. Lo deslizó hacia afuera con un chirrido metálico. Allí, junto a un manojo de cables obsoletos y un bolígrafo sin tinta, descansaba el viejo BQ Aquaris de Laura. La pantalla estaba rota en la esquina superior derecha, una telaraña de cristal que se había formado el día del accidente, congelando para siempre un instante de normalidad que se hizo añicos. Lo cogió. El metal frío del chasis se sentía extrañamente pesado en su mano, un ancla a un pasado que era a la vez un refugio y una tortura. Durante un año no había sido capaz de encenderlo, y mucho menos de borrarlo. Era una reliquia, un santuario digital que contenía sus últimas fotos, sus últimos mensajes, los fragmentos de una vida compartida. Pero la realidad era un acreedor implacable. El recordatorio del banco sobre el pago del alquiler de 200 euros había llegado esa misma mañana, y la factura de la luz amenazaba con un aumento invernal. El sueldo de 60.000 euros, que parecía suficiente cuando Laura vivía, ahora se estiraba hasta el límite en una ciudad como Madrid. Vender el teléfono no era una opción, era una necesidad. Unos 200 euros, quizás 250 si tenía suerte. La idea le revolvía las tripas. Se sentía como una profanación, como vender la última pieza tangible de ella por un puñado de billetes. Pero la supervivencia no entiende de sentimentalismos. Con un suspiro que pareció arrancarle algo del pecho, conectó el teléfono a su ordenador. El cable USB-C encajó con un clic que sonó a sentencia. En la pantalla de su monitor apareció el icono del dispositivo, listo para ser purgado. Sus dedos temblaron mientras movía el cursor hacia la opción de restaurar a valores de fábrica. Era el fin. Un último adiós a sus fotos de las vacaciones en Cádiz, a sus listas de la compra, a sus chistes malos por WhatsApp. Hizo clic, pero en lugar del familiar robot de Android, la pantalla del BQ parpadeó y se volvió negra. No era el logo de BQ, era una sola línea de texto parpadeando sobre un fondo negro, pidiendo algo que él creía enterrado en el pasado. La línea de texto brillaba en la oscuridad de la pantalla. Clave de acceso. Protocolo de contención. Mateo se quedó paralizado. Aquello no era un reseteo de fábrica estándar. Laura, con su manía por la seguridad y su desconfianza innata hacia las nubes corporativas, había construido algo dentro de su propio teléfono, una fortaleza digital personal. Su mente repasó todas las contraseñas que habían compartido, fechas de aniversario, el nombre de su primer gato, apodos absurdos. Probó una tras otra, sintiendo una creciente frustración. Gatito 01, Madrid 2008. Laura y Mateo. Nada. Acceso denegado. Cada fallo era como una pequeña puerta cerrándosele en la cara. Estaba a punto de rendirse, de forzar un borrado completo que probablemente dejaría el teléfono inservible, cuando un recuerdo lejano emergió de la niebla de su dolor. Fue en su primera cita, un bar diminuto y cutre en Malasaña, un lugar al que ella le llevó porque decía que servían la mejor tortilla de patatas de la ciudad. El sitio se llamaba El Ancla Dorada, un nombre ridículamente pomposo para un local con serrín en el suelo. Recordaba haberse reído de ello con ella. ¿Sería posible? Era tan oscuro, tan personal, tan anticorporativo. Con un escepticismo que luchaba contra una extraña esperanza, tecleó lentamente. El Ancla Dorada. La pantalla parpadeó una vez y luego mostró una nueva interfaz. Un simple sistema de archivos, despojado de cualquier diseño. No había fotos, ni contactos, ni aplicaciones. Solo carpetas con nombres austeros. Quimera, código fuente, diagramas, ArcV final, registros, videodev y comunicaciones GDLT. Su corazón empezó a latir con fuerza. GDLT, Gonzalo de la Torre. Hizo doble clic en registros videodev y el primer archivo se abrió. Era Laura. Estaba de pie frente a una pizarra blanca en su antiguo apartamento. 2 años más joven, con el pelo recogido en un moño desordenado y una energía que casi podía sentir a través de la pantalla. Hablaba a la cámara del teléfono, explicando la lógica central del motor de inferencia de Quimera, dibujando diagramas con una velocidad y una claridad que dejaban sin aliento. Era su genio en estado puro, sin filtros. Con manos temblorosas, abrió la carpeta de comunicaciones y encontró un hilo de chats entre ella y Gonzalo. Mientras leía los mensajes,
vio cómo las ideas iniciales de Laura, las mismas que ahora eran la joya de la corona de Tecnovantis, eran sistemáticamente despreciadas por Gonzalo como demasiado académicas y sin viabilidad comercial. El desprecio de Gonzalo no era reciente. Había estado allí desde el principio, y la prueba estaba ahora, brillando fríamente en la pantalla del teléfono que estaba a punto de vender. El correo electrónico llegó a las 3 de la tarde, con el asunto en mayúsculas. Reunión general obligatoria. Lanzamiento Proyecto Quimera. La notificación apareció en la esquina de su monitor, un rectángulo blanco que parecía burlarse de él. Mateo sintió un nudo helado en el esófago. Así que ese era el nombre oficial. Quimera. El nombre que Laura había susurrado una noche, tumbados en la cama, mientras dibujaba diagramas en una libreta. Es una quimera, Mateo, había dicho ella, riendo. Una bestia mitológica hecha de partes diferentes que no deberían funcionar juntas, pero lo hacen. Igual que mi código. Ahora, ese nombre íntimo, ese secreto compartido, era un producto corporativo a punto de ser presentado al mundo. A las 4 en punto, la planta entera se congregó en el auditorio principal, un espacio de diseño minimalista con asientos de cuero y una pantalla del tamaño de una pared. Mateo se quedó de pie al fondo, cerca de la puerta, su refugio habitual. Gonzalo subió al escenario, bañado por la luz de los focos, con la confianza de un profeta. Habló de visión, de disrupción, de sinergia, palabras vacías que sonaban impresionantes. Y entonces, apareció la foto de Laura en la pantalla. Era su foto de perfil de la intranet, sonriendo, con el pelo suelto. Y no podría terminar, dijo Gonzalo, con un tono de falsa solemnidad, sin rendir homenaje a una ingeniera leal, Laura Reyes, que fue fundamental para apoyar mi visión. El murmullo de aprobación recorrió la sala. Gonzalo continuó. Para honrar su memoria, Tecnovantis se enorgullece de anunciar la creación de la Bolsa de Innovación Laura Reyes, una beca de 5.000 euros para jóvenes talentos, 500 millones de euros en propiedad intelectual, reducidos a una migaja deducible de impuestos. El aplauso fue atronador. Mateo no oyó nada. Solo sintió la sangre martilleando en sus sienes, un ritmo furioso y helado. Ya no era dolor, era una claridad cristalina, afilada como un trozo de vidrio roto. No iba a permitir que Gonzalo profanara su legado de esa manera. Iba a desenterrar la verdad, costara lo que costara. La rabia inicial, caliente y cegadora, se había enfriado durante el viaje de vuelta en el Cercanías, solidificándose en una determinación gélida y pesada. Al llegar a su piso en Usera, el silencio ya no era un recordatorio de la ausencia de Laura, sino un espacio para pensar, para planificar. El teléfono BQ Aquaris, que había dejado sobre la mesa de la cocina, parecía llamarle. Ya no era una reliquia dolorosa ni una posible fuente de ingresos. Era un arma. Sabía que las pruebas contenidas en su bóveda digital eran irrefutables, pero también eran aisladas, un eco del pasado. Para destruir a Gonzalo, necesitaba conectar el genio de Laura con el beneficio presente de Tecnovantis. Necesitaba el rastro del dinero, las comunicaciones internas, los contratos que demostraban el valor real de lo que Gonzalo había robado. Se sentó frente a su portátil personal, no el de la empresa. La ironía era palpable. Iba a usar las habilidades por las que Tecnovantis le pagaba una miseria para desmantelar a su estrella más brillante. Como ingeniero senior de infraestructuras, tenía acceso a casi todo. Conocía la arquitectura de la red como la palma de su mano. Sabía dónde se almacenaban los registros, cómo funcionaban los permisos, y lo más importante, cómo moverse sin hacer ruido. El miedo era un compañero constante, una corriente subterránea que le erizaba la piel. La empresa monitorizaba todo, un acceso inusual, una descarga masiva, un simple error de juicio, y todo se acabaría. Podría enfrentarse no solo al despido, sino a acciones legales. Pero el recuerdo de la sonrisa condescendiente de Gonzalo, mientras anunciaba esa insultante beca, era un combustible más potente que el miedo. Abrió una conexión VPN segura, enrutando su tráfico a través de varios servidores en el extranjero. Su primer objetivo no era Gonzalo directamente, sino el servidor de gestión de proyectos donde residía todo el historial de Quimera. Sus dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo líneas de comando con una memoria muscular que le sorprendió. Buscaba una aguja en un pajar digital y acababa de encontrar el primer hilo. Esa noche, la oficina era un mausoleo de cristal y acero, silencioso salvo por el zumbido constante y profundo del centro de datos
al otro lado de la pared de su cubículo. Era un sonido que siempre le había resultado reconfortante, el latido del corazón de la empresa que él ayudaba a mantener vivo. Ahora sonaba como el ronroneo de una bestia a la que estaba a punto de traicionar. La mayoría de los empleados se habían ido, dejando tras de sí solo el brillo fantasmal de los monitores en modo de suspensión y el olor a café rancio. Mateo, sin embargo, había dicho que tenía que supervisar una actualización crítica del sistema, una excusa perfecta que le proporcionaba la coartada y la soledad que necesitaba. Conectó su portátil personal a un puerto de red en una zona de poco tráfico, utilizando credenciales de servicio que le daban un nivel de acceso casi divino, pero que rara vez se auditaban. El sudor le perlaba la frente, a pesar del aire acondicionado que soplaba con su habitual agresividad. Cada clic del ratón resonaba en el silencio como un disparo. Navegó por la estructura de directorios del servidor de proyectos, un laberinto de carpetas y subcarpetas con nombres anodinos: Q3 Metrics, Deployment Scripts, Compliance Docs. Sabía que los documentos más sensibles no estarían a la vista. Estarían enterrados bajo capas de permisos, ocultos en archivos con nombres deliberadamente engañosos. Usando un script que había escrito hacía años para auditorías de seguridad, empezó a escanear los metadatos de los archivos, buscando documentos modificados por Gonzalo en las semanas posteriores a la muerte de Laura. La lista que apareció era larga, pero un archivo le llamó la atención. Se llamaba Legacy Asset Integration Plan, DOCS. El nombre era corporativamente perfecto, aburrido e impenetrable. Estaba en una carpeta protegida a la que solo tenían acceso el departamento legal, recursos humanos y el propio Gonzalo. Intentó abrirlo. Acceso denegado. Su corazón se hundió, pero entonces recordó. Gonzalo era arrogante, pero también perezoso. A menudo reutilizaba permisos de proyectos antiguos. Con una corazonada, comprobó los permisos de un proyecto fallido en el que Gonzalo y Laura habían trabajado juntos 3 años antes. Y allí estaba, un grupo de usuarios obsoleto, del que Laura había sido miembro, y que, por un descuido administrativo, nunca había sido eliminado. Todavía tenía las credenciales de servicio de ese grupo. Con manos temblorosas, se concedió acceso a sí mismo, sintiendo cómo una puerta digital prohibida se abría con un clic silencioso. El documento se abrió en su pantalla, y el aire pareció escapársele de los pulmones. No era un plan técnico, era una obra maestra de la manipulación corporativa. El Legacy Asset Integration Plan era, en realidad, un memorando detallado dirigido al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración, redactado apenas un mes después del fallecimiento de Laura. En él, Gonzalo describía cómo había rescatado un proyecto prometedor pero sin dirección, tras la trágica pérdida de una miembro junior del equipo. Página tras página, recontextualizaba las ideas de Laura, presentándolas como conceptos abstractos que él, con su visión comercial, había logrado transformar en un producto viable. Adjuntos al documento, encontró versiones de los diagramas de arquitectura de Laura, sutilmente alterados, con su firma digital eliminada y reemplazada por la de Gonzalo, con una fecha posterior. Era un robo meticuloso, una profanación documentada y archivada en los propios servidores de la empresa. Pero la verdadera puñalada estaba en la última sección, el apéndice financiero. Allí, desglosado en una hoja de cálculo de Excel, estaba el acuerdo de bonificación de Gonzalo, vinculado directamente al lanzamiento exitoso de Quimera. No era una cifra normal, era una cláusula de capital, un porcentaje de las acciones de la nueva subsidiaria que Tecnovantis estaba creando para comercializar el proyecto, valorado, según las proyecciones más conservadoras, en más de 10 millones de euros solo para él. 10 millones de euros. Y a Laura le dedicaba una beca de 5.000. Mateo empezó a copiarlo todo a un disco USB cifrado. El parpadeo de la pequeña luz roja era el único movimiento en la oscuridad de su cubículo. Mientras esperaba a que se completara la transferencia de un archivo de correo comprimido, sus ojos se posaron en una línea del memorando que había pasado por alto. Describía la necesidad de asegurar toda la propiedad intelectual relacionada, incluyendo la recuperación de cualquier activo físico de la empresa en posesión de la ex empleada, como su portátil y su dispositivo móvil. De repente, la sangre se le heló en las venas. No solo querían el trabajo de Laura, querían borrar cualquier prueba de que alguna vez fue suyo. La advertencia del memorando era una sentencia de muerte para el último santuario de Laura. La idea de que las manos de Gonzalo, o las de algún anónimo de RRHH, pudieran tocar su teléfono, profanar esa cápsula del tiempo, le revolvió el estómago.
No era solo por las pruebas que contenía, sino por lo que representaba. El último objeto físico que conectaba su mundo con el de ella. El miedo, sin embargo, fue rápidamente suplantado por una ira gélida y metódica. Gonzalo había cometido un error. Al declarar su intención, le había dado a Mateo un objetivo y un plazo. El disco USB cifrado en su bolsillo se sentía pesado, un ancla de la verdad en un océano de mentiras corporativas. Pero sabía que el robo de la propiedad intelectual, por devastador que fuera, podía ser desestimado por el Consejo como una disputa interna, una zona gris de colaboración. Necesitaba algo más sucio, algo innegable, algo que hablara el único idioma que los ejecutivos realmente entendían: el dinero. De vuelta en la desolada oficina, bajo el zumbido de los fluorescentes, se adentró en el sistema financiero de Tecnovantis. Era un territorio que conocía bien desde un punto de vista técnico, pero nunca había explorado con intención forense. Accedió al portal de gastos de Gonzalo. A primera vista, todo parecía impecable. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, viajes en primera clase, estancias en hoteles de lujo, todo justificado bajo el paraguas del desarrollo de negocio para el proyecto Quimera. Pero Mateo no buscaba los lujos evidentes, buscaba las anomalías. Encontró una serie de pagos recurrentes, de entre 20, 0 y 30 mil euros cada uno, a una empresa consultora llamada Innovaciones Estratégicas SL. No le sonaba de nada. Abrió las facturas adjuntas en PDF. Los conceptos eran deliberadamente vagos. Análisis de mercado competitivo, consultoría de sinergias tecnológicas, informe de viabilidad de fase 2. Todo aprobado por el propio Gonzalo, como director del centro de coste. Con el corazón martilleándole en el pecho, abrió una ventana de incógnito en su navegador y buscó el nombre de la empresa en el registro mercantil. La encontró al instante. Era una sociedad limitada unipersonal, constituida hacía apenas 18 meses. Sus ojos escanearon la página hasta encontrar el nombre del administrador único, y un escalofrío le recorrió la espalda. El nombre no era Gonzalo de la Torre, pero el apellido sí lo era: Ignacio de la Torre. La corrupción no era solo un acto de oportunismo, era un negocio familiar. El descubrimiento del entramado familiar transformó la investigación de Mateo. Ya no se trataba de un hombre contra otro, se trataba de un ingeniero contra una maquinaria de corrupción bien engrasada. La empresa fantasma era la prueba de la codicia, pero Mateo intuía que era solo la punta del iceberg. Si Gonzalo era capaz de montar un esquema de facturas falsas tan descarado, ¿qué otras reglas había doblado o roto por el camino? Su siguiente objetivo era más arriesgado: el servidor de recursos humanos. Oficialmente, era una fortaleza inexpugnable, pero Mateo conocía sus vulnerabilidades. Utilizando un protocolo de recuperación de desastres, que él mismo había diseñado, se otorgó a sí mismo privilegios de administrador temporales, una ventana de 30 minutos durante la cual sería invisible para la mayoría de los sistemas de alerta. El sudor le empapaba la camisa mientras navegaba por la laberíntica estructura de carpetas, cada una con el nombre de un empleado. Encontró la de Laura. Sus evaluaciones de rendimiento eran una historia en 2 actos. Antes de que Gonzalo se convirtiera en su jefe directo, eran impecables, llenas de elogios sobre su innovación y su capacidad técnica. Después, el lenguaje cambiaba sutilmente. Aparecían frases envenenadas envueltas en jerga corporativa. Necesita desarrollar una mayor visión comercial. Excelente en la ejecución, pero requiere de una mayor alineación estratégica. Gonzalo no solo le robó el trabajo después de su muerte. Había estado sentando las bases para hacerlo mientras ella aún vivía, creando un rastro documental para minimizar su contribución. Pero la revelación más escalofriante llegó cuando, por un impulso, buscó el nombre de otra ingeniera brillante que había abandonado el equipo de Quimera de forma abrupta unos meses antes de la muerte de Laura. En su carpeta encontró un acuerdo de finiquito y un NDA, acuerdo de no divulgación, particularmente restrictivo. Usando sus privilegios, accedió a su archivo de correo electrónico y encontró el borrador de una queja formal a RRHH, una que nunca llegó a enviar. En ella, detallaba cómo Gonzalo había presentado sus ideas como propias en una reunión con el comité directivo. RRHH no había protegido a su empleada, había protegido a su directivo, comprando el silencio de la víctima. De repente, Mateo encontró un correo de esa misma ingeniera enviado a la cuenta personal de Laura, con un archivo adjunto protegido por contraseña. El asunto del correo era una sola palabra: cuidado.
El correo electrónico era un fantasma en la máquina, una advertencia desde un pasado no tan lejano. Mateo sintió una conexión inmediata con aquella mujer a la que apenas conocía. Una camaradería forjada en la traición compartida. La contraseña del archivo adjunto era un enigma. Probó nombres de proyectos, fechas clave, jerga técnica, nada. Frustrado, releyó el hilo de correos entre ella y Laura. En uno de los últimos mensajes, Laura intentaba animarla con una broma interna, refiriéndose a Gonzalo como el faraón, por su manía de construir monumentos a su propio ego. Con una mezcla de desesperación y extraña lógica, Mateo tecleó El Faraón 2022. El archivo se descomprimió al instante, revelando no solo correos electrónicos, sino capturas de pantalla de chats internos y breves grabaciones de audio de su teléfono. Era un dossier meticuloso del abuso. La ingeniera había documentado cómo Gonzalo la humillaba en reuniones, cómo descartaba sus aportaciones en público para luego presentarlas como suyas en privado. Pero el verdadero golpe estaba en una carpeta llamada Auditoría Interna. Contenía pruebas de que Gonzalo, para encubrir un fallo de seguridad que él mismo había provocado durante una demo a un cliente importante, había manipulado los registros de acceso para culpar a un programador junior. Mateo recordó el incidente. RRHH le había pedido a él, como ingeniero de infraestructura, que extrajera esos mismos registros. Recordaba haber pensado que los datos parecían extraños, inconsistentes, pero lo atribuyó a un error del sistema. Ahora, la verdad le golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Él, sin saberlo, había sido el instrumento que le entregó a Gonzalo el arma para destruir la carrera de un joven inocente. La náusea le subió por la garganta. Ya no era solo un espectador de la injusticia. Había sido un cómplice involuntario. Su dolor por Laura se mezcló con una nueva y amarga emoción: la culpa. Gonzalo no solo destruía a sus rivales, utilizaba a los peones silenciosos como él para que hicieran el trabajo sucio. Mientras procesaba esta horrible revelación, sus ojos se fijaron en el último archivo del dossier, un borrador del contrato principal de Quimera con su cliente de lanzamiento, un gigante bancario del IBEX 35. Lo comparó con la versión final almacenada en el servidor legal y notó una cláusula añadida que no estaba en el borrador. La cláusula era una obra de arte de la picaresca corporativa, redactada en un lenguaje legal tan denso y enrevesado que haría que los ojos de cualquier auditor se nublaran. Hablaba de servicios de consultoría estratégica y soporte de implementación continuo, una partida que representaba un 2% de los ingresos anuales del contrato, una suma que ascendía a cientos de miles de euros al año. Estos servicios no serían prestados por Tecnovantis, sino subcontratados a un proveedor externo especializado. Mateo sintió que el aire se volvía denso y frío. Ya sabía el nombre del proveedor antes de encontrarlo, escrito en letra pequeña al final del anexo. Innovaciones Estratégicas, SL. La pieza final del puzzle encajó con un clic metálico y brutal. La trama de Gonzalo era mucho más ambiciosa de lo que había imaginado. No se limitaba a desviar fondos de la empresa mediante facturas falsas. Había conseguido incrustar su empresa fantasma, el negocio de su hermano, directamente en el flujo de ingresos del proyecto más lucrativo de Tecnovantis. Era un parásito perfecto, un impuesto privado sobre el genio de Laura, que pagaría dividendos durante años, mucho después de que el recuerdo de ella se hubiera desvanecido en los pasillos de la empresa. Mateo se reclinó en su silla, la luz de la pantalla iluminando su rostro pálido en la oscuridad de la oficina. Lo vio todo con una claridad aterradora. El patrón. Primero, identificar el talento. Segundo, explotarlo. Tercero, crear un rastro documental para desacreditar al autor original. Cuarto, si alguien se quejaba, silenciarlo con el poder de RRHH y un cheque. Quinto, robar la propiedad intelectual y presentarla como propia. Y el golpe de gracia. Monetizar el robo no solo a través de un bonus, sino construyendo una puerta trasera financiera directamente en los contratos. Su propio papel en todo esto también quedó claro. La condescendencia de Gonzalo, las tareas humillantes, el trato como si fuera un técnico de bajo nivel. No era simple arrogancia, era una estrategia de contención, manteniéndole marginado y visiblemente por debajo de él en la jerarquía. Gonzalo se aseguraba de que la única persona con el acceso y las habilidades técnicas para descubrirlo todo nunca fuera considerada una amenaza. Mientras transfería el último archivo al disco USB cifrado, una notificación parpadeó en la esquina de su monitor corporativo. Era un mensaje de Teams, de Gonzalo de la Torre. La hora, 3:15
3:15 de la madrugada. El mensaje era corto, directo y helador. ¿Necesitas ayuda con algo? El mensaje de Gonzalo en la pantalla de Teams no era una pregunta, era una afirmación de poder. Brillaba en la oscuridad de la oficina vacía, un ojo digital que le observaba directamente. A las 3:15 de la madrugada, solo había dos tipos de personas en línea, los desesperados y los depredadores. Mateo sintió una oleada de pánico helado, una reacción visceral que le contrajo el estómago y le secó la boca. Gonzalo sabía, quizás no sabía qué, pero sabía que Mateo estaba allí, desviándose de su rutina, hurgando donde no debía. La primera tentación fue apagarlo todo, borrar sus huellas y correr. Pero entonces, la imagen de Laura en la pizarra, vibrante y llena de vida, se superpuso a la del mensaje amenazante. La rabia, fría y lúcida, extinguió el pánico. Gonzalo había subestimado a Laura, y ahora lo subestimaba a él. Lo veía como un simple técnico, un chico de los cables, ahogado en su propio dolor, incapaz de nada más que mantener las luces encendidas. Ese error de cálculo sería su perdición. El piloto automático que había gobernado los movimientos de Mateo durante el último año se desconectó con un chasquido mental. Ya no era un viudo a la deriva, era un combatiente en una guerra asimétrica. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, contemplando el reflejo de su rostro demacrado sobre el tapiz de luces de Madrid. La ciudad a sus pies era un tablero de juego. Pasó el resto de la noche no borrando sus huellas, sino reforzándolas. Creó 3 copias del disco USB cifrado. Una la guardó en su mochila. La segunda la escondió en un hueco tras un rodapié suelto en su piso de Usera. La tercera la envió por mensajería urgente a una consigna de la estación de Atocha a nombre de un alias. Luego, en su portátil personal, comenzó una búsqueda diferente. No buscaba más pruebas contra Gonzalo, sino un arma para sí mismo. Tecleó: abogado laboralista, Madrid, fraude corporativo, whistleblower. La lista de resultados era larga, pero un nombre en la tercera página, sin anuncios ni adornos, le llamó la atención. Isabel Garrido, de un pequeño bufete llamado Garrido & Soto. Su especialidad, según una vieja entrevista en un portal de noticias legales, era litigio estratégico contra directivos de alto perfil. Mateo encontró su dirección. Estaba a solo 2 paradas de metro de su oficina, un detalle que parecía una señal del destino. El despacho de Isabel Garrido era el antídoto al mundo de Tecnovantis. Ubicado en un edificio señorial pero anticuado cerca de Alonso Martínez, olía a papel viejo, a madera encerada y al café fuerte que la propia abogada preparaba en una pequeña cafetera italiana. Isabel era una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño severo y unos ojos que parecían analizar no solo las palabras de Mateo, sino la estructura de sus pensamientos. No había cristal ni acero, solo estanterías repletas de tomos legales y un silencio que invitaba a la confidencia. Mateo, sentado en una silla de cuero desgastado, sintió por primera vez en meses que podía respirar. Durante 2 horas, habló. Desplegó la historia con la precisión metódica de un ingeniero, comenzando con el Bicu Aquaris de Laura y terminando con el mensaje de Gonzalo de la noche anterior. No mostró emoción, solo hechos. Sobre la mesa de caoba pulida, uno de los discos USB cifrados parecía un pequeño obelisco oscuro. Isabel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de papel con una pluma estilográfica. Cuando Mateo terminó, ella se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. «Señor Vargas», dijo. Su voz era tranquila pero con un filo de acero. «Lo que usted tiene aquí no es solo la prueba de un robo de propiedad intelectual. Es un caso de libro de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y posible fraude fiscal. Ha desenterrado la fosa séptica de la empresa». Le explicó el camino que tenían por delante. No se trataba de una simple denuncia, era una operación quirúrgica. Le habló del canal de denuncias interno, un mecanismo que la ley obligaba a tener a las grandes empresas, y de cómo usarlo para obtener la protección legal como denunciante, whistleblower, lo que dificultaría enormemente un despido procedente. Le explicó el papel del Comité de Auditoría, un órgano del Consejo de Administración, a menudo formado por consejeros independientes, cuya principal preocupación era evitar un escándalo que hundiera el precio de las acciones. Ellos no son sus amigos, advirtió, pero su miedo es su mejor aliado. Finalmente, le dio la instrucción más difícil de todas. A partir de mañana,
Usted va a convertirse en el empleado más aburrido, leal y eficiente de Tecnovantis. Sea invisible a plena vista. Gonzalo le está observando, esperando que cometa un error. No se lo dé. Regresar a la planta 37 fue como volver a entrar en la jaula del león, pero esta vez Mateo se sentía menos como una presa y más como un domador disfrazado. El aire acondicionado seguía siendo agresivo, el café seguía oliendo a quemado, y los zapatos de Gonzalo seguían resonando con la misma arrogancia, pero algo fundamental había cambiado dentro de él. La humillación había sido reemplazada por una estrategia, el dolor por un propósito. Cumplió con el consejo de Isabel al pie de la letra. Llegaba 5 minutos antes, se iba 5 minutos después. Respondía a los correos electrónicos con una rapidez y una eficiencia que rozaban lo robótico. Resolvía las incidencias de infraestructura antes incluso de que se convirtieran en problemas, documentando cada paso en el sistema de tickets. Cuando se cruzaba con Gonzalo en el pasillo, bajaba la mirada con la misma sumisión de siempre, pero ahora era un acto consciente, una pieza de camuflaje. Gonzalo, al principio, pareció intensificar la presión, asignándole tareas deliberadamente tediosas y vigilando sus movimientos. Pero al cabo de una semana, al no encontrar ninguna fisura, ninguna reacción, su atención pareció desviarse, como un depredador que pierde el interés en una presa inmóvil. Este periodo de calma calculada le dio a Mateo el espacio que necesitaba. Empezó a usar su conocimiento íntimo de la red de Tecnovantis, no para extraer datos, sino para observar patrones. Creó alertas sutiles que le notificaban cada vez que Gonzalo accedía a los servidores financieros o al repositorio de contratos, enmascarándolas como parte de una auditoría de rendimiento del sistema. Fue así como descubrió que Gonzalo estaba en las etapas finales de la venta de la tecnología Quimera a una importante entidad bancaria del IBEX 35, un acuerdo mucho mayor de lo que las proyecciones iniciales sugerían. El acuerdo incluía una cláusula de implementación acelerada, lo que significaba que el lanzamiento público, y por tanto, la consolidación del robo de Gonzalo, era inminente. El tiempo se agotaba. Necesitaba un aliado dentro del sistema, alguien que pudiera confirmar la recepción de su denuncia en el comité de auditoría. Recordó a Elena Torres, una analista senior del Departamento de Cumplimiento Normativo. Había trabajado con ella hacía años en un proyecto de migración de datos. Era una mujer discreta, rigurosa y conocida por su integridad casi fanática. No podía contactarla directamente, pero sabía que ella revisaba personalmente los registros de acceso a los sistemas críticos cada mes. Preparó su siguiente movimiento, un cebo digital diseñado para una sola persona. El trabajo nocturno se convirtió en su santuario. Mientras la ciudad dormía, Mateo se transformaba de ingeniero de sistemas a arquitecto de la justicia. Siguiendo las directrices de Isabel, comenzó la labor más crucial: convertir el torrente de datos brutos en un dossier irrefutable, un arma narrativa diseñada para el único público que importaba, el comité de auditoría. Sabía que a estos hombres y mujeres, en su mayoría consejeros independientes con reputaciones que proteger, no les conmovería la historia de una injusticia personal. Les aterraría el riesgo. Por eso, estructuró el informe no como una tragedia, sino como un análisis de riesgo corporativo. Lo tituló Informe de vulnerabilidades críticas de gobernanza y riesgo reputacional asociado al proyecto Quimera. Dividió el documento en 3 secciones claras. La primera, propiedad intelectual y origen del activo. Presentaba las pruebas del teléfono de Laura, vídeos, código fuente, diagramas, junto a los documentos manipulados por Gonzalo, creando una cronología forense del robo. La segunda sección, administración desleal y conflicto de intereses, detallaba el esquema de Innovaciones Estratégicas SL, incluyendo copias del registro mercantil que vinculaban la empresa al hermano de Gonzalo, las facturas fraudulentas y la cláusula parasitaria en el contrato con el cliente. Cuantificó el desvío de fondos proyectado a 5 años, una cifra con 7 ceros. La tercera y más potente sección se titulaba Encubrimiento y riesgo legal. Aquí incluyó las pruebas del silenciamiento de la otra ingeniera, el caso del programador junior falsamente acusado y, lo más importante, una evaluación del daño potencial a la cotización de Tecnovantis si la noticia llegaba a la prensa. Citó la Ley de Secretos Empresariales y el Código Penal, convirtiendo el robo de Gonzalo en un problema legal para cada miembro del consejo. Cada noche añadía una capa más de detalle, puliendo cada frase,
asegurándose de que cada afirmación estuviera respaldada por una prueba numerada en el apéndice. Mientras trabajaba, sintió que el recuerdo de Laura se transformaba. Ya no era solo una fuente de dolor, sino una presencia que le infundía claridad y fuerza. Estaba usando la misma lógica y la misma atención al detalle que ella aplicaba a su código para construir el caso que la honraría. El toque final fue investigar al presidente del comité de auditoría, un tal Damián Herrera, un veterano del sector bancario conocido por su aversión al riesgo y su reputación de implacable. Mateo encontró una frase suya en un informe anual. La integridad no es un valor negociable, es el único activo que una crisis no puede devaluar. Había encontrado a su juez. La estrategia estaba completa. El dossier era un misil balístico intercontinental, disfrazado de informe de auditoría. Isabel Garrido lo había revisado, añadiendo anotaciones legales que reforzaban cada punto, convirtiéndolo en un documento hermético. Ahora solo quedaba esperar el momento preciso para lanzarlo. La paciencia se había convertido en la herramienta más afilada de Mateo. Durante el día, era la personificación de la normalidad corporativa. Por la noche, monitorizaba las comunicaciones internas, esperando la señal. Sabía que no podía enviar el informe a través de los canales de la empresa, que sin duda eran vigilados por Gonzalo o sus aliados. Isabel le había proporcionado un método más seguro. Un mensajero de confianza entregaría el paquete físico directamente a la oficina personal de Damián Herrera y a los demás miembros del comité de auditoría en sus despachos fuera de Tecnovantis. Pero el momento lo era todo. Si lo enviaba demasiado pronto, le daría tiempo a Gonzalo para maniobrar, para usar su influencia política y enterrar la investigación. Si lo enviaba demasiado tarde, el acuerdo con el banco estaría firmado y la empresa tendría demasiado que perder como para actuar. Necesitaba que el misil impactara en el momento de máxima vulnerabilidad de Gonzalo, cuando toda la atención de la empresa estuviera puesta en él. Fue entonces cuando preparó su póliza de seguro. Creó un interruptor del hombre muerto digital. Programó un servicio de correo electrónico para que, si no introducía un código cada 12 horas, enviara automáticamente una versión del dossier a una lista de destinatarios cuidadosamente seleccionada. Los periodistas de investigación de Hoy El País y Expansión, que habían cubierto Tecnovantis en el pasado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, y como golpe de gracia, al consejero delegado del banco que estaba a punto de firmar el contrato de Quimera. Era su garantía contra cualquier intento de silenciarle. Una mañana gris de noviembre, mientras tomaba el primer sorbo del infame café de la oficina, la señal que esperaba llegó. No fue una alerta en su sistema ni un correo electrónico secreto. Fue una invitación en su calendario de Outlook, enviada a toda la empresa. El asunto era grandilocuente y triunfal. Guarde la fecha. Cimeira Tecnovantis AI. La presentación que redefinirá el futuro. La fecha era en 2 semanas. El escenario de Gonzalo para su coronación sería también el de su ejecución. El aire se sentía distinto en la oficina durante las 2 semanas previas a la cumbre. Había una electricidad palpable, una mezcla de estrés y expectación que emanaba de los equipos de marketing y ventas. Las paredes de cristal de las salas de reuniones estaban cubiertas de diagramas de flujo y planes de lanzamiento, y el zumbido de la actividad era constante. Gonzalo de la Torre estaba en su elemento, moviéndose por la planta con la energía de un director de orquesta antes de una noche de estreno. Daba órdenes, revisaba presentaciones y recibía a socios y clientes importantes con su sonrisa perfectamente calibrada. Para él, Mateo ya no existía. Era una pieza más del mobiliario, un técnico cuya función se limitaba a garantizar que la infraestructura no fallara el gran día. Esta invisibilidad era el escudo perfecto de Mateo. Mientras el resto de la empresa miraba hacia el escenario, él observaba los cimientos. Pasó esos días realizando las últimas comprobaciones de su plan, con la meticulosidad de un artificiero preparando una demolición controlada. Verificó 3 veces el interruptor del hombre muerto, asegurándose de que los servidores de correo estuvieran operativos y las direcciones de destino fueran correctas. El día antes del evento, el mensajero de Isabel recogió 4 paquetes idénticos, sellados y sin remitente, cada uno con una copia impresa del dossier y un disco USB. Las entregas estaban programadas para las 9 de la mañana del día siguiente, 1 hora antes del inicio de la cumbre, asegurando que Damián Herrera y el resto del comité de auditoría lo tuvieran en sus mesas justo cuando Gonzalo subiera al escenario. Esa última noche, en la soledad de su piso, Mateo no sintió ni rabia ni euforia.
Sintió una calma profunda y extraña, una sensación de alineamiento con el universo. Abrió el viejo BQ Aquaris de Laura por última vez. Navegó hasta la carpeta Registros Video Dev y reprodujo el primer archivo. Allí estaba ella, con su energía contagiosa, explicando su creación al mundo, o al menos, a la pequeña lente de su teléfono. No era una víctima, era una fuerza de la naturaleza. Mateo copió ese vídeo a un disco local. Era la única pieza del arsenal de Laura que no estaba en el dossier, la única que se había guardado para sí mismo. Era el arma que no iba a entregar a los abogados ni a los consejeros. Era el arma que planeaba usar él mismo. La mañana de la cimeira Tecnovantis AI llegó con un cielo plomizo y una llovizna fina que empañaba los cristales del auditorio. El ambiente en el interior, sin embargo, era eléctrico. Cientos de inversores, periodistas y directivos llenaban los asientos de cuero, susurrando entre ellos mientras una música corporativa optimista sonaba de fondo. En el escenario, una pantalla gigante mostraba el logo del proyecto Quimera pulsando suavemente, como un corazón digital a punto de despertar. Mateo estaba en su puesto asignado, una pequeña cabina de control técnico en la parte trasera del auditorio, oculta tras un cristal oscuro. Oficialmente, estaba allí para supervisar la red y el streaming en directo. En realidad, tenía un acceso privilegiado a la yugular tecnológica del evento. Desde su consola, controlaba no solo la conexión a Internet, sino también el sistema de proyección, el audio y las cámaras. El plan de Isabel era sólido. El dossier llegaría, el comité actuaría en silencio para evitar un escándalo, y Gonzalo sería destituido en una reunión a puerta cerrada en las semanas siguientes. Sería una justicia corporativa, limpia, eficiente y discreta. Pero mientras Mateo observaba a Gonzalo tras el escenario, recibiendo felicitaciones y palmaditas en la espalda, sintió que esa justicia silenciosa no era suficiente. No bastaba con que Gonzalo desapareciera. El mundo necesitaba saber por qué. Necesitaban ver lo que él había visto, el genio de Laura y la depravación de su ladrón. A las 10 en punto, las luces se atenuaron y el consejero delegado de Tecnovantis subió al escenario para dar la bienvenida. Mateo sintió vibrar su teléfono personal en el bolsillo. Era un mensaje de Isabel. Paquetes entregados. Todos confirmados. La maquinaria legal se había puesto en marcha. El consejero delegado terminó su introducción con una frase grandilocuente. Y ahora, el hombre cuya visión ha hecho todo esto posible. Gonzalo de la Torre. Gonzalo subió al escenario entre un aplauso atronador, empapándose de la adulación, con una sonrisa que valía 10 millones de euros. Comenzó su discurso, una obra maestra de la oratoria corporativa. Habló de innovación, de sinergia, de cambiar paradigmas. Mateo esperó. Dejó que Gonzalo construyera su propio pedestal, más y más alto. Dejó que llegara al clímax. Quimera no es solo un producto, proclamó Gonzalo, con los brazos abiertos. Es un legado. Y ahora, por primera vez, en ese preciso instante, con un solo clic, Mateo desvió la señal de vídeo. La presentación de Gonzalo se desvaneció de la pantalla gigante. Si estás disfrutando esta historia de traición y justicia calculada, por favor dale like a este video. Nos ayuda a traerte más historias como esta. En lugar de los gráficos corporativos de Quimera, la pantalla gigante se llenó con el rostro de Laura. No era una foto de archivo corporativa, sino el vídeo grabado con su teléfono. Estaba en su antiguo apartamento, de pie frente a una pizarra blanca, con el pelo recogido en un moño desordenado y una pasión que ardía en sus ojos. El audio, capturado por el micrófono del BQ, era nítido y llenó el auditorio con un silencio repentino y absoluto. El problema de los motores de inferencia actuales, comenzó la voz de Laura, vibrante de energía intelectual, es que son demasiado rígidos. Tratan de forzar los datos en modelos preexistentes. Quimera es diferente. Es un sistema de arquitectura fluida, casi biológica. El público se quedó inmóvil. Los periodistas bajaron sus teléfonos. Los inversores se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Estaban presenciando un acto de creación en estado puro. Una mente brillante en el preciso instante de la invención. En el escenario, la sonrisa de Gonzalo se había congelado. Una máscara de cera que se derretía bajo las luces. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Buscó con la mirada a alguien en la cabina técnica, pero el cristal oscuro solo le devolvía su propio reflejo aterrorizado. El vídeo continuó durante 2 minutos.
mostrando a Laura mientras dibujaba diagramas complejos en la pizarra, explicando la lógica central de su creación con una claridad y una autoridad que nadie en esa sala podría haber fingido. Cuando el vídeo terminó, la pantalla se volvió negra, sumiendo el escenario en una penumbra acusadora. El silencio en el auditorio era tan denso que parecía tener peso. Entonces, una única luz se encendió, no en el escenario, sino en la parte trasera del auditorio. Iluminaba un pequeño podio con un micrófono que el equipo técnico usaba para las pruebas de sonido. Mateo salió de la cabina de control y caminó lentamente hacia él. No llevaba traje, solo su ropa de trabajo habitual. Cada paso resonaba en el silencio. Se detuvo frente al micrófono, su mirada fija en Gonzalo, que parecía una estatua a punto de desmoronarse. Mateo se aclaró la garganta, y el sonido pareció un trueno. «Mi nombre es Mateo Vargas», dijo, su voz firme y clara, amplificada por el sistema de sonido. La mujer que acaban de ver era mi esposa, Laura Reyes. Ella es la verdadera arquitecta del proyecto Quimera. Un murmullo recorrió el auditorio, un oleaje de conmoción y confusión. Las cámaras de los periodistas, que habían estado enfocadas en el escenario, giraron bruscamente hacia Mateo. Los flashes comenzaron a estallar, iluminando su rostro tranquilo en la penumbra. En el escenario, Gonzalo parecía haber encogido. Su aura de poder se desvaneció, reemplazada por la cruda desnudez del pánico. Intentó hablar, pero su micrófono parecía muerto. Un detalle que Mateo se había asegurado de arreglar desde su consola. Durante el último año, continuó Mateo, su voz sin un ápice de temblor, el señor de la torre les ha contado una historia sobre su visión, su liderazgo y su genio. Pero esa historia es una mentira construida sobre el trabajo, la pasión y el legado de mi esposa. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Vio a Damián Herrera, el presidente del comité de auditoría, en la primera fila. Su rostro era una máscara de furia gélida mientras leía los documentos que un asistente le había entregado discretamente. Gonzalo no solo robó el trabajo de Laura después de su muerte, dijo Mateo, su mirada volviendo a clavarse en el hombre del escenario. La desacreditó mientras vivía, silenció a otros que se atrevieron a cuestionarle, y construyó un entramado de empresas fantasma para desviar los fondos que este proyecto iba a generar. No es un visionario, es un profanador de tumbas. El murmullo se convirtió en un clamor. La gente se ponía de pie, hablando por sus teléfonos. El evento se había transformado de un lanzamiento de producto a un juicio público. Mateo levantó una mano, pidiendo silencio. Las pruebas de todo lo que digo están ahora en manos del Comité de Auditoría de Tecnovantis, de la CNMV y de varios medios de comunicación. La verdad tiene su propio peso. Se giró para mirar a la pantalla ahora negra, como si pudiera ver a Laura a través de ella. Hoy no he venido a lanzar un producto. He venido a devolverle un nombre a su creadora. Con esas palabras, dejó el micrófono, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin mirar atrás, mientras el imperio de Gonzalo de la Torre se derrumbaba en un caos de flashes y gritos. True value isn't found in a job title on a business card, or the number of zeros in a bank account. It's measured in the integrity of your actions, the loyalty you show to those who trust you, and the legacy you build, not the one you steal. In the end, a name built on truth stands taller than any skyscraper built on lies. What do you think is the ultimate form of justice in a situation like this? Share your thoughts in the comments below. El escándalo fue sísmico. Las acciones de Tecnovantis se desplomaron un 20% en las primeras horas de la mañana siguiente, antes de que la CNMV suspendiera su cotización. El nombre de Gonzalo de la Torre pasó de las páginas de economía a los titulares de sucesos. El comité de auditoría, bajo la dirección implacable de Damián Herrera y con la amenaza de una investigación regulatoria sobre sus cabezas, actuó con una celeridad brutal. Gonzalo fue despedido de forma fulminante, su imagen borrada de la web de la empresa en cuestión de horas. Se enfrentaba a una batería de querellas, una de la propia Tecnovantis por administración desleal y apropiación indebida, y otra de la Fiscalía por fraude y falsedad documental. Su hermano fue implicado, y la empresa fantasma desmantelada. El acuerdo con el banco se canceló, costándole a Tecnovantis cientos de millones en ingresos futuros y una herida reputacional que tardaría años en sanar. Mateo, por su parte, presentó su dimisión al día siguiente. No quería nada de Tecnovantis, solo dejar atrás el edificio de cristal y sus fantasmas.
Isabel Garrido, sin embargo, negoció en su nombre un acuerdo de salida que era todo menos estándar. No se basó en su sueldo como ingeniero, sino en una reclamación de propiedad intelectual a nombre de los herederos de Laura Reyes. Ante la amenaza de un litigio que sacaría a la luz aún más trapos sucios, el nuevo equipo directivo de Tecnovantis, desesperado por contener la hemorragia, accedió a un acuerdo extrajudicial. No fue una pequeña indemnización, fue un severance package que incluía un pago de 7 cifras, y lo más importante, el reconocimiento oficial y público de Laura Reyes como la única creadora del proyecto Quimera. El nombre de la tecnología fue cambiado oficialmente a Reyes AI Engine. La insultante beca de 5.000 euros fue reemplazada por la Fundación Laura Reyes para la Innovación, financiada con un porcentaje de todos los beneficios futuros de su tecnología. La justicia no había sido solo poética, había sido contundente, financiera y reputacional. Unos meses más tarde, Mateo estaba sentado en la terraza de un pequeño piso con vistas al mar en Cádiz, el lugar donde Laura siempre había soñado con retirarse. El aire olía a sal y a sol, no a metal frío y a café quemado. El traqueteo del tren de cercanías había sido sustituido por el murmullo de las olas. Había vendido el piso de Usera y se había mudado al sur, lejos del ruido y la ambición de Madrid. No trabajaba. Se dedicaba a leer, a pasear por la playa y a colaborar como voluntario en una pequeña ONG local que enseñaba a programar a niños en riesgo de exclusión social. La fundación a nombre de Laura ya estaba concediendo sus primeras becas a jóvenes ingenieras con ideas brillantes, y él formaba parte del comité de selección, asegurándose de que ninguna otra Laura fuera silenciada o ignorada. A veces, por la tarde, sacaba el viejo Vico Aquaris. Ya no era un arma ni una reliquia dolorosa. Había reemplazado la pantalla rota y ahora lo usaba para ver los vídeos de Laura, no con tristeza, sino con un orgullo sereno. Escuchaba su voz explicando sus ideas y sonreía. Gonzalo había intentado robarle su legado, pero al hacerlo, solo había conseguido que el mundo entero lo conociera. Había intentado reducirla a una nota a pie de página en su propia historia, y en el proceso, se había convertido él mismo en una nota a pie de página vergonzosa en la de ella. Mateo miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía en el Atlántico, tiñendo el cielo de naranja y violeta. La justicia kármica, se dio cuenta, no siempre era un rayo divino que caía del cielo. A veces, era algo que tenías que construir tú mismo, pieza por pieza, con paciencia, con estrategia y con un amor tan fuerte que ni la muerte ni la codicia corporativa podían extinguir. El legado de Laura no estaba en el código fuente, estaba en el eco de su genio, un eco que ahora resonaría para siempre. La noticia de la condena de Gonzalo le llegó a través de una alerta de Google en su móvil, mientras paseaba por la orilla de la playa de La Caleta. 4 años de prisión por fraude continuado, y la llamada llegó a través de una notificación de calendario, no de una conversación. El asunto era de una frialdad corporativa que helaba la sangre. Reunión de seguimiento de rendimiento. La sala asignada no era el despacho acristalado de Gonzalo, sino una de las pequeñas salas interiores sin ventanas, apodadas los confesionarios, por los empleados. Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda mientras caminaba por el pasillo, pero sus pasos eran firmes y medidos. Cada movimiento era ahora una actuación. Al entrar, la escena estaba perfectamente montada. Gonzalo estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una postura relajada que era en sí misma una demostración de poder. A su lado, con una tablet y una expresión de estudiada neutralidad, estaba Marta, la directora de Recursos Humanos. El aire en la habitación era denso y olía a la limpieza química del ambientador industrial. Gonzalo le indicó la silla de enfrente con un gesto vago de la mano. No hubo saludos cordiales. Mateo, comenzó. Su voz era un bálsamo de falsa preocupación. Marta y yo queríamos hablar contigo sobre tu rendimiento en los últimos meses. Hemos notado una cierta desconexión, una falta de proactividad que no se alinea con los objetivos estratégicos del equipo, especialmente con la inminente cumbre de IA. Mateo no dijo nada, simplemente asintió, manteniendo su mirada fija y tranquila. Sabía que cualquier palabra sería utilizada en su contra. Gonzalo deslizó una carpeta por la mesa. En la portada, en letras negras, se leía Plan de Mejora de Rendimiento, PIP. Era el primer paso formal en el ritual corporativo de la ejecución. Mateo abrió la carpeta. Dentro, en un lenguaje deliberadamente vago y lleno de jerga,
se detallaban supuestas deficiencias: incumplimiento de plazos en tareas secundarias, comunicación deficiente con el equipo, resistencia a la adopción de nuevas metodologías ágiles. Eran mentiras, por supuesto, pero mentiras documentadas, selladas con el logo de Tecnovantis. Sintió la mirada de Gonzalo sobre él, esperando una reacción, una explosión de ira o una súplica desesperada. Pero Mateo solo sintió el hielo formándose en sus venas. Estaba viendo la trampa que le habían tendido, pero lo que Gonzalo no sabía era que él mismo estaba de pie en el centro de una trampa mucho mayor. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. Gonzalo pareció interpretar el silencio de Mateo como una admisión de culpa, una parálisis por el shock. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios antes de continuar, adoptando un tono aún más grave. Y lamentablemente, Mateo, el problema va más allá de un simple bajo rendimiento. Este PIP era el camino que queríamos ofrecerte, una oportunidad para reconducir la situación. Sin embargo, ha llegado a nuestro conocimiento un incidente mucho más serio. Marta, la directora de RRHH, carraspeó y consultó su tablet, como si estuviera leyendo un guión. El pasado martes, a las 2:47 de la madrugada, se detectó una actividad no autorizada en los servidores de archivado del Departamento Legal. Una actividad que, tras una investigación preliminar, hemos rastreado hasta tu terminal de acceso. La acusación quedó suspendida en el aire viciado de la sala. Mateo recordó esa noche. Era cuando había encontrado el borrador del contrato de Quimera y la cláusula parasitaria de Innovaciones Estratégicas SL. Gonzalo no solo lo había detectado, sino que ahora estaba retorciendo ese hecho, convirtiendo su investigación en un acto de sabotaje. Francamente, es una brecha de seguridad inaceptable, continuó Gonzalo, ahora con un tono de indignación teatral. Pone en riesgo la confidencialidad de nuestros clientes y la propiedad intelectual de la empresa. En un momento tan crítico, a las puertas del mayor lanzamiento de nuestra historia, no podemos permitirnos este tipo de negligencia. Mateo levantó la vista de la carpeta del PIP. Su expresión era una máscara de calma perplejidad. Dejó que el silencio se alargara un segundo más de lo cómodo antes de hacer una sola pregunta. Su voz era baja y uniforme. ¿Podrían especificar qué archivos se vieron comprometidos en esa supuesta brecha? La pregunta, tan simple y directa, pareció pillar a Gonzalo por sorpresa. Se esperaba una negativa, una defensa acalorada, no una petición de detalles. Por un instante, sus ojos vacilaron, pero rápidamente recuperó la compostura, decidiendo doblar la apuesta en su mentira. Se accedió a borradores de contratos y a documentación sensible relacionada con las proyecciones financieras de Quimera, sentenció Gonzalo, su voz recuperando toda su autoridad. Era una mentira brillante, porque era parcialmente cierta, pero enmarcaba a Mateo como un ladrón de datos en lugar de un investigador. Dada la gravedad de la situación y la flagrante violación del código de conducta de la empresa, el PIP ya no es una opción viable. Tecnovantis ha decidido rescindir tu contrato de manera inmediata por causa justificada. Marta deslizó otra pila de papeles sobre la mesa. Eran más gruesos, más pesados. La carta de despido estaba encima. Mateo sintió el pulso martilleando en su cuello, pero sus manos permanecieron inmóviles sobre la mesa. Gonzalo se reclinó en su silla, adoptando el aire de un monarca magnánimo que se ve forzado a dictar una sentencia. Sin embargo, dijo, suavizando su tono, entendemos que has pasado por mucho este último año. Apreciamos tus años de servicio, a pesar de estos recientes y desafortunados acontecimientos. Por ello, estamos dispuestos a ofrecerte un paquete de desvinculación, una pequeña ayuda para tu transición. Mateo cogió los papeles. El acuerdo era una obra maestra de la humillación legal. Le ofrecían 2 meses de salario, una cifra irrisoria, a cambio de la firma de un acuerdo de no divulgación, NDA, tan restrictivo que le prohibiría incluso mencionar el nombre de Tecnovantis en una futura entrevista de trabajo. El NDA contenía cláusulas específicas que le impedían hablar sobre cualquier proyecto, tecnología, estrategia comercial o personal directivo, presente o pasado. Era un bozal legal, diseñado para enterrar la verdad junto con su carrera. Mateo leyó cada palabra lentamente, sintiendo el peso de la tinta sobre el papel. Sabía que la firma de ese documento era el verdadero objetivo de Gonzalo. No quería solo despedirlo, quería borrarlo. Tras lo que pareció una eternidad, levantó la vista. Se encontró con la mirada expectante de Gonzalo.
y asintió lentamente. Entiendo los términos, dijo en voz baja, pero un documento de esta naturaleza. Necesitaré que lo revise mi abogado antes de firmar nada. La petición de un abogado hizo que una vena se hinchara en la sien de Gonzalo. La máscara de magnanimidad se resquebrajó por un instante, revelando la furia impaciente que había debajo. Quería una capitulación total, no un retraso legal. Marta, la profesional de RRHH, intervino rápidamente para suavizar la situación. Es tu derecho, por supuesto, Mateo. Tómate 48 horas, pero entiende que la oferta solo es válida si se firma tal como está. Cualquier intento de renegociación la anulará y procederemos con el despido por causa justificada sin ninguna compensación. Gonzalo se levantó, interpretando que la reunión había terminado. Se ajustó la chaqueta de su traje, un gesto que restauró su aura de control. Se detuvo junto a la silla de Mateo y bajó la voz. Un susurro amenazante que solo él podía oír. Piénsalo bien, Mateo. El sector tecnológico en Madrid es muy pequeño. Una salida amistosa, con una referencia neutral, es mucho mejor que una mancha en tu expediente que te perseguirá para siempre. Nadie quiere contratar a alguien que no es un jugador de equipo. Con esa última puñalada, él y Marta salieron de la sala, cerrando la puerta con un clic suave y definitivo. Mateo se quedó solo en el silencio opresivo. El olor del perfume caro de Gonzalo todavía flotaba en el aire. Miró los papeles sobre la mesa. El PIB fraudulento, la carta de despido basada en una acusación falsa y el NDA diseñado para comprar su silencio. Eran las armas que Gonzalo había elegido para destruirlo. Mateo las recogió y las apiló cuidadosamente, alineando los bordes con una precisión metódica. No eran armas en su contra, eran pruebas. Eran la confesión firmada de Gonzalo. Sacó su teléfono personal y envió un mensaje de texto a Isabel Garrido. Era corto y en clave, como habían acordado. El cebo ha sido mordido, tenemos la jaula. La arrogancia de Gonzalo había sido su error fatal. Al intentar controlar la narrativa, acababa de entregarle a Mateo cada pieza de evidencia que necesitaba para quemar su imperio hasta los cimientos. La llamada llegó a través de una notificación de calendario, no de una conversación. El asunto era de una frialdad corporativa que helaba la sangre. Reunión de seguimiento de rendimiento. La sala asignada no era el despacho acristalado de Gonzalo, sino una de las pequeñas salas interiores sin ventanas, apodadas los confesionarios por los empleados. Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda mientras caminaba por el pasillo, pero sus pasos eran firmes y medidos. Cada movimiento era ahora una actuación. Al entrar, la escena estaba perfectamente montada. Gonzalo estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una postura relajada que era en sí misma una demostración de poder. A su lado, con una tablet y una expresión de estudiada neutralidad, estaba Marta, la directora de recursos humanos. El aire en la habitación era denso y olía a la limpieza química del ambientador industrial. Gonzalo le indicó la silla de enfrente con un gesto vago de la mano. No hubo saludos cordiales. Mateo, comenzó. Su voz era un bálsamo de falsa preocupación. Marta y yo queríamos hablar contigo sobre tu rendimiento en los últimos meses. Hemos notado una cierta desconexión, una falta de proactividad que no se alinea con los objetivos estratégicos del equipo, especialmente con la inminente cumbre de IA. Mateo no dijo nada, simplemente asintió, manteniendo su mirada fija y tranquila. Sabía que cualquier palabra sería utilizada en su contra. Gonzalo deslizó una carpeta por la mesa. En la portada, en letras negras, se leía: Plan de mejora de rendimiento, PAPE. Era el primer paso formal en el ritual corporativo de la ejecución. Mateo abrió la carpeta. Dentro, en un lenguaje deliberadamente vago y lleno de jerga, se detallaban supuestas deficiencias. Incumplimiento de plazos en tareas secundarias, comunicación deficiente con el equipo, resistencia a la adopción de nuevas metodologías ágiles. Eran mentiras, por supuesto, pero mentiras documentadas, selladas con el logo de Tecnovantis. Sintió la mirada de Gonzalo sobre él, esperando una reacción, una explosión de ira o una súplica desesperada. Pero Mateo solo sintió el hielo formándose en sus venas. Estaba viendo la trampa que le habían tendido, pero lo que Gonzalo no sabía era que él mismo estaba de pie en el centro de una trampa mucho mayor. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. Gonzalo pareció interpretar el silencio de Mateo como una admisión de culpa, una parálisis por el shock.
Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios antes de continuar, adoptando un tono aún más grave. Y lamentablemente, Mateo, el problema va más allá de un simple bajo rendimiento. Este PIB era el camino que queríamos ofrecerte, una oportunidad para reconducir la situación. Sin embargo, ha llegado a nuestro conocimiento un incidente mucho más serio. Marta, la directora de RRHH, carraspeó y consultó su tablet, como si estuviera leyendo un guión. El pasado martes, a las 2:47 de la madrugada, se detectó una actividad no autorizada en los servidores de archivado del Departamento Legal. Una actividad que, tras una investigación preliminar, hemos rastreado hasta tu terminal de acceso. La acusación quedó suspendida en el aire viciado de la sala. Mateo recordó esa noche. Era cuando había encontrado el borrador del contrato de Quimera y la cláusula parasitaria de Innovaciones Estratégicas SL. Gonzalo no solo lo había detectado, sino que ahora estaba retorciendo ese hecho, convirtiendo su investigación en un acto de sabotaje. Francamente, es una brecha de seguridad inaceptable, continuó Gonzalo, ahora con un tono de indignación teatral. Pone en riesgo la confidencialidad de nuestros clientes y la propiedad intelectual de la empresa. En un momento tan crítico, a las puertas del mayor lanzamiento de nuestra historia, no podemos permitirnos este tipo de negligencia. Mateo levantó la vista de la carpeta del PIB. Su expresión era una máscara de calma perplejidad. Dejó que el silencio se alargara un segundo más de lo cómodo antes de hacer una sola pregunta. Su voz era baja y uniforme. ¿Podrían especificar qué archivos se vieron comprometidos en esa supuesta brecha? La pregunta, tan simple y directa, pareció pillar a Gonzalo por sorpresa. Se esperaba una negativa, una defensa acalorada, no una petición de detalles. Por un instante, sus ojos vacilaron, pero rápidamente recuperó la compostura, decidiendo doblar la apuesta en su mentira, sin saber que acababa de activar el resorte final de la trampa. El escándalo fue sísmico, una onda expansiva que agrietó los cimientos de cristal y acero de Tecnovantis, desde dentro hacia afuera. Las acciones se desplomaron un 20% en las primeras horas de la mañana siguiente. Un sangrado digital tan violento que la CNMV se vio obligada a suspender su cotización para evitar el colapso total. El nombre de Gonzalo de la Torre, antes sinónimo de innovación en las páginas Salmón de Expansión, se convirtió en el titular principal de la sección de sucesos de El País. El comité de auditoría, liderado por un Damián Herrera cuya reputación de implacable se demostró aterradoramente cierta, actuó con la celeridad de un cirujano amputando un miembro gangrenado. Gonzalo fue despedido de forma fulminante, su biografía y su rostro borrados de la web de la empresa en cuestión de horas, como si nunca hubiera existido. Se enfrentaba a una tormenta legal perfecta, una querella de la propia Tecnovantis por administración desleal y apropiación indebida, y otra de la Fiscalía por fraude y falsedad documental que amenazaba con penas de prisión. Su hermano fue implicado, la empresa fantasma desmantelada, y el lucrativo acuerdo con el banco del IBEX 35 se evaporó, dejando un cráter de cientos de millones en las proyecciones de ingresos y una herida reputacional que tardaría años en cicatrizar. Mateo, por su parte, presentó su dimisión al día siguiente, enviando un correo electrónico escueto y formal. No quería nada de ellos, solo dejar atrás el edificio y sus fantasmas. Isabel Garrido, sin embargo, tenía otros planes. Su negociación no fue la de un empleado despedido, sino la de un heredero reclamando una propiedad intelectual robada. Ante la amenaza de un litigio público que sacaría a la luz aún más trapos sucios, el nuevo equipo directivo, desesperado por contener la hemorragia, accedió a un acuerdo extrajudicial que silenció a los mercados. No fue una pequeña indemnización, fue un pago de 7 cifras y, lo más importante, el reconocimiento oficial y público de Laura Reyes como la única creadora del proyecto Quimera. La insultante beca de 5.000 euros fue reemplazada por la Fundación Laura Reyes para la Innovación, financiada con un porcentaje de todos los beneficios futuros de su tecnología, cuyo nombre fue cambiado oficialmente a Reyes AI Engine. La justicia no había sido solo poética, había sido contundente, financiera y reputacional. 6 meses más tarde, Mateo estaba sentado en la terraza de un pequeño ático con vistas a la playa de La Caleta en Cádiz, el lugar donde Laura siempre había soñado con retirarse. El aire olía a sal, a sol y a las flores de un jazmín cercano, no a metal frío y a café quemado. El traqueteo del tren de cercanías había sido sustituido por el murmullo rítmico de las olas rompiendo en la orilla.
Había vendido el piso de Usera y se había mudado al sur, lejos del ruido, la polución y la ambición desmedida de Madrid. No tenía un empleo, pero tenía un propósito. Los fondos del acuerdo le habían dado una libertad que nunca imaginó, pero en lugar de inactividad, encontró un nuevo tipo de trabajo. Colaboraba como voluntario en una pequeña ONG local que enseñaba a programar a niños en riesgo de exclusión social y formaba parte del comité de selección de la fundación a nombre de Laura, leyendo las propuestas de jóvenes ingenieras con ideas brillantes y asegurándose de que ninguna otra Laura fuera silenciada o ignorada. Una tarde, mientras el sol comenzaba a hundirse en el Atlántico, tiñendo el cielo de naranja y violeta, sacó el viejo Beko Aquaris. Había reemplazado la pantalla rota. Ya no era un arma ni una reliquia dolorosa. Era un álbum de recuerdos vivos. Reprodujo uno de los vídeos, escuchando la voz de Laura, vibrante de pasión, explicando su creación. Ya no sentía el aguijón del dolor, sino un orgullo sereno y profundo. Gonzalo había intentado robarle su legado, pero al hacerlo, solo había conseguido que el mundo entero lo conociera. Había intentado reducirla a una nota a pie de página en su propia historia, y en el proceso, se había convertido él mismo en una nota a pie de página vergonzosa en la de ella. La justicia kármica, se dio cuenta Mateo, no siempre era un rayo divino que caía del cielo. A veces, era una estructura que tenías que construir tú mismo, pieza por pieza, con paciencia, con estrategia y con un amor tan fuerte que ni la muerte ni la codicia corporativa podían extinguir. El legado de Laura no estaba en el código fuente que Gonzalo intentó robar, sino en el eco inextinguible de su genio, un eco que ahora resonaría para siempre.